Gané millones en la lotería. $2 millones. Y decidí no decírselo a nadie. Primero, pedí ayuda a mi familia para poner a prueba su lealtad. Todos se negaron, pensando que yo era un viejo tonto con una pensión miserable. Solo una persona me ofreció una mano, sin saber nada del premio. Era la persona de la que menos esperaba ayuda, pero ahora, él lo recibirá todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El boleto de lotería temblaba ligeramente en mis manos curtidas, mientras rellenaba con cuidado los números de siempre. 7, 14, 23, 31, 42. Cada cifra llevaba consigo un recuerdo. El cumpleaños de Elena, el de Valeria, el de Adrián, el de Sergio, nuestro aniversario de bodas, el número extra, el 18, por Leo, el hijo de mi difunto hermano. $20. Lo mismo que cada mes durante los últimos 3 años. Papá, ¿qué te pasa? La voz de Valeria atravesó el aire de otoño incluso antes de que la puerta de su coche se cerrara de golpe. Doblé el boleto con cuidado y lo deslicé en el bolsillo de mi camisa, mientras sus tacones resonaban con enfado sobre el camino mojado. La puerta mosquitera se abrió de golpe sin que llamara. Te vi en la tienda de la esquina. Se plantó en el umbral de mi cocina, con el rímel corrido y su uniforme del salón de belleza arrugado. ¿$20, papá? $20 enteros mientras yo estoy cancelando citas porque no tengo ni para gasolina. Buenas tardes a ti también, cariño. Permanecí sentado a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas. Antes de que pudiera reaccionar, ella arrancó el boleto de lotería de mi bolsillo. Estos números estúpidos. ¿Crees que vas a ganar? ¿Crees que una hada mágica va a hacernos ricos? Devuélveme eso, Valeria. No, lo agitó sobre su cabeza como si fuera una prueba en un juicio. ¿Sabes que debo $18.50 de los materiales escolares de Camila y Mateo? $18.50, pero aquí estás tú, tirando $20 en un mundo de fantasía. Me levanté lentamente, con las rodillas protestando. Te he dado $3.200 este año. Adrián recibió $4.800. Sergio, $2.100. ¿Quieres que cuente cada factura del supermercado, cada pago de la luz, cada reparación de emergencia del coche? Su rostro se enrojeció. Eso es diferente. Eso es familia ayudando a la familia. Y este es mi dinero ayudando a mi esperanza. ¿Tu esperanza? Se rió con amargura. Papá, tienes 68 años. Vives de una pensión. Cada dólar cuenta. Cada dólar que yo gané. Mi voz bajó a poco más que un susurro. Cada dólar que ahorré trabajando turnos dobles en la fábrica mientras ustedes crecían. Cada dólar que decidí no gastar en mí para que pudieran tener ropa decente y almuerzos escolares. Ella apretó el boleto con más fuerza. No estoy pidiendo mucho. Estás pidiendo todo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Tú quieres el dinero de mi boleto de lotería. Adrián quiere mis decisiones de inversión. Sergio quiere mi fondo de emergencia. ¿Cuándo me toca a mí querer algo? Los ojos de Valeria se entrecerraron. Lo que usted quiere es estúpido. Lo que yo quiero es mío. Me miró fijamente durante un largo momento, con el tic-tac del reloj de la cocina sonando entre nosotros. Afuera, la lluvia comenzó a golpear contra la ventana. Finalmente, arrojó el boleto sobre la mesa. Bien, desperdicia tu dinero. Pero no vengas a llorarme cuando estés comiendo comida para gatos porque te gastaste tus últimos $20 en castillos en el aire. La puerta principal se cerró tan fuerte que las tazas de café tintinearon en sus platillos. A través de la ventana, vi su coche levantar grava mientras salía marcha atrás de mi entrada. Las luces traseras rojas desaparecieron al doblar la esquina, dejando solo el sonido de la lluvia y mi propia respiración. Recogí el boleto de lotería, alisando las arrugas que sus dedos habían dejado. Los números me devolvieron la mirada. Los cumpleaños de mi familia, las fechas que una vez significaron celebración, pastel y risas, ahora se sentían como acusaciones. 5 horas después, mientras la oscuridad del otoño se cernía sobre la ciudad, me senté solo con una taza de café que se había enfriado. El boleto de lotería yacía sobre la mesa, junto al periódico de ayer. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar.
La sopa apenas comenzaba a burbujear cuando sonó el teléfono. Había estado revolviendo lentamente los fideos con pollo, viendo el vapor subir de la olla, tratando de no pensar en las palabras de Valeria que resonaban en mi casa vacía. El identificador de llamadas mostraba el número de Adrián. «Hola, papá». Su voz tenía ese tono cuidadoso que usaba cuando pensaba que yo necesitaba ser controlado. Valeria me llamó antes. Está bastante molesta. Dejé la cuchara de madera y me apoyé en la encimera. Me imagino que sí. Dijo que compraste otro boleto de lotería hoy. ¿$20? Eso es correcto. Hubo una pausa. Podía oír el tecleo de un teclado al fondo. Todavía estaba en su oficina en el centro, probablemente trabajando hasta tarde en algún proyecto que demostraría lo indispensable que era para su compañía. Papá, ya hemos hablado de esto antes. $20 puede no parecer mucho, pero se acumula. Esos son $240 al año. En 5 años, son $1,200. Las matemáticas siempre fueron tu fuerte, hijo. Estoy hablando en serio. Su voz se agudizó. Usted tiene un ingreso fijo. Cada gasto debe ser considerado cuidadosamente. Apreté el teléfono con más fuerza, como los $7,300 en deudas de tarjeta de crédito que no pudiste cubrir el año pasado. ¿La deuda que yo pagué para que no arruinaran tu crédito? Silencio. Luego, eso fue diferente. Fue una oportunidad de inversión que no salió bien. Y esta es mi inversión en la esperanza. La esperanza no paga las facturas, papá. Tampoco lo hizo tu aventura con las criptomonedas, ni el restaurante de tu amigo, ni ese esquema de marketing multinivel que jurabas que te iba a hacer rico. Esos fueron riesgos calculados basados en investigación de mercado. No. Apagué el fuego debajo de la sopa. Esas fueron apuestas, igual que este boleto de lotería. La única diferencia es que yo admito lo que es la mía. Adrián suspiró dramáticamente. Mira, no estoy tratando de controlar tu vida. Estoy tratando de ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Mamá siempre decía, no, la palabra salió más cortante de lo que pretendía. No uses a tu madre para justificar tratarme como a un niño. No es lo que estoy haciendo. ¿No? Me llamas. Me das un sermón sobre $20. Mientras yo te envío $400 cada mes para tus supuestas emergencias. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo de visita? Otra pausa. El tecleo del teclado se detuvo. Me preocupo por usted, papá. Todos nos preocupamos. Por eso nos angustiamos cuando vemos que toma malas decisiones. Malas decisiones. Miré el boleto de lotería en mi refrigerador, sujeto por un imán con forma de girasol, el favorito de Elena. $20 por la oportunidad de imaginar una vida diferente. $20 por 30 segundos de... ¿Y sí? Adrián, necesito preguntarte algo. Claro, si yo ganara esa lotería, si la ganara de verdad, ¿qué harías? Él se rió. Papá, las probabilidades son como de 20 millones a una. No es lo que he preguntado. Una pausa más larga. Cuando volvió a hablar, su voz era cautelosa. Me alegraría por usted, por supuesto, y esperaría que fuera inteligente al respecto, que buscara asesoramiento financiero, que se asegurara de que se invirtiera correctamente. ¿Invertido correctamente? ¿Por quién? Bueno, yo tengo experiencia en planificación financiera. Colgué. El tono de línea zumbó en mi oído por un momento antes de volver a colocar el teléfono en su base. La sopa había dejado de burbujear. La cocina se sentía más fría de alguna manera, como si todo el calor se hubiera escapado por la línea telefónica. Caminé hacia el refrigerador y miré de nuevo el boleto de lotería. 7, 14, 23, 31, 42 y el extra 18. Mi familia, reducida a números en un trozo de papel, números que podrían no significar nada, o podrían significarlo todo. Pasaron 8 días antes del sorteo de la lotería. 8 días de ignorar las llamadas de mis hijos, de cenar en silencio y solo, de preguntarme en qué momento exacto me había convertido para ellos en nada más que una cuenta bancaria con piernas. La noche del jueves me encontró en mi sillón reclinable, el control remoto de la televisión balanceándose en mi rodilla.
cambiando de canal sin un propósito real. La casa se sentía más grande por la noche. Las sombras se alargaban desde las esquinas donde solían estar los muebles de Elena. Había vendido la mayoría después de que ella falleciera. Demasiados recuerdos para que un viejo los llevara solo. El Canal 7 cobró vida justo cuando comenzó la música de la lotería. La presentadora local, que llevaba 15 años cantando los números, sonrió a la cámara con su calidez ensayada. Buenas noches a todos. El premio mayor de esta noche asciende a $1.000.000. Veamos si tenemos un ganador. Busqué mi taza de café y la encontré vacía. El boleto de lotería estaba en mi mesita auxiliar, escondido detrás de una fotografía de Elena sosteniendo a Valeria de bebé. Lo había movido del refrigerador después de la llamada de Adrián, manteniéndolo más cerca de alguna manera. El primer número de esta noche es el 7. Mi mano se congeló a medio camino de la taza de café. Segundo número, 14. Cogí el boleto con dedos que de repente se sentían torpes. 7, 14. El cumpleaños de Elena. El cumpleaños de Valeria. El tercer número es el 23. El cumpleaños de Adrián. Acerqué el boleto a la lámpara, comparando los números impresos con los que la presentadora estaba cantando. Esto no podía estar sucediendo. Cuarto número, 31. El cumpleaños de Sergio. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como si intentara escapar. Leí el boleto una y otra vez, seguro de que estaba cometiendo un error. El quinto número de esta noche es el 42, nuestro aniversario de bodas. 42 años de matrimonio comprimidos en un solo dígito en un trozo de papel que de repente se sentía eléctrico en mis manos. Y el número extra de esta noche, 18, el cumpleaños de Leo, mi sobrino, el chico que apenas conocía pero que amaba de todos modos. El hijo de mi hermano que murió demasiado joven. Había añadido el 18 por impulso hacía 3 años, pensando que las familias debían permanecer unidas incluso en los boletos de lotería. La presentadora decía algo sobre revisar los números con cuidado, sobre los procedimientos de reclamación, sobre cómo los ganadores tenían 180 días para presentarse, pero su voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Me levanté demasiado rápido y casi se me cae el boleto. $1.000.000. Caminé hacia la cocina con piernas temblorosas y extendí el boleto sobre la encimera bajo la brillante luz del techo. 7, 14, 23, 31, 42 y el extra 18. Los números me devolvieron la mirada, inocentes como la lluvia. Había elegido estos números porque significaban familia, cumpleaños y aniversarios, las fechas que marcaban nuestras vidas juntos. Elena se habría reído de la ironía, la familia que había pasado 2 días de esta semana diciéndome que era estúpido por comprar boletos de lotería. Acababa de convertirme en millonario. $700.000 después de impuestos según la televisión. Más dinero del que había ganado en los últimos 10 años combinados. Más dinero del que mi padre había visto en toda su vida, trabajando en las minas de carbón en el sur. Pero mientras estaba allí, en mi cocina, sosteniendo un trozo de papel de $1.000.000, no pensaba en el dinero. Pensaba en Valeria, arrancándome este boleto del bolsillo, llamando estúpida a mi esperanza. Pensaba en el sermón de Adrián sobre las malas decisiones financieras. Pensaba en lo rápido que habían calculado lo que yo les debía, pero nunca lo que ellos me debían a mí. El boleto se sentía más pesado ahora, cargado de posibilidades y venganza a partes iguales. Fui a mi habitación y abrí la pequeña caja fuerte donde guardaba las joyas de Elena y nuestros papeles importantes. El boleto de lotería se deslizó dentro, junto a su anillo de bodas y el título de propiedad de la casa. Antes de cerrar la puerta, lo miré una vez más. Mañana llamaría a mis hijos. Mañana los invitaría a cenar a El Ancla Vieja, nuestro antiguo restaurante familiar, y mañana descubriría quiénes eran realmente cuando pensaran que no quedaba nada que ganar. La puerta de la caja fuerte se cerró con un clic, como el sonido de una decisión que se toma. La luz del sol de la mañana se colaba por la ventana de mi habitación mientras marcaba la combinación en la vieja caja fuerte de joyas de Elena. 3 vueltas a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. El boleto de lotería yacía donde lo había colocado 12 horas antes, junto a su anillo de compromiso y nuestro certificado de matrimonio.
$1.000.000 reducido a un trozo de papel más pequeño que una tarjeta de visita. Extendí mis documentos sobre la mesa de la cocina como un general planeando una campaña. Mi licencia de conducir, mi tarjeta de identificación, el formulario de reclamación de la lotería que había impreso de su sitio web a las 6 de la mañana. Todo lo necesario para hacerlo real, para transformar esos números en dinero contante y sonante en mi cuenta bancaria. El trayecto hasta la oficina de correos duró 15 minutos por las tranquilas calles de la ciudad. Las hojas de arce alfombraban las aceras de oro y carmesí, y el aire de la mañana tenía ese toque otoñal que hacía que todo pareciera posible. Aparqué entre una camioneta oxidada y el monovolumen de una madre, y luego entré con mi sobre de Manila bajo el brazo. ¿Correo certificado? La empleada de correos, una mujer de mi edad con el pelo canoso y ojos amables, pesó mi sobre en su balanza digital. $8.50 con acuse de recibo. Está bien. Le di un billete de $10 y la observé pegar la etiqueta verde que rastrearía el viaje de mi boleto de lotería hasta la capital del estado. ¿Cuánto tardará en llegar? 2 días hábiles, por lo general. Documentos importantes. Se podría decir que sí. De vuelta en casa, me senté a la mesa de la cocina con el teléfono frente a mí como un arma que me preparaba para usar. 3 números escritos en un bloc de notas. 3 hijos que necesitaban aprender exactamente qué clase de personas eran. Valeria respondió al segundo timbre, su voz cortante por la irritación matutina. «Papá, estoy entre clientas. ¿Qué pasa?» «No pasa nada, mija. Quería invitarte a cenar el sábado por la noche. A toda la familia». Una pausa. Ruido de fondo del salón de belleza. Secadores de pelo, conversaciones, la música pop que ponían para entretener a las clientas. ¿Cenar? ¿En tu casa? En el Ancla Vieja. ¿Invito yo? Si pagas tú, entonces ¿por qué no? Su tono cambió de inmediato. Una calidez transaccional reemplazó la molestia. ¿Puedo llevar a los niños? Camila tiene entrenamiento de fútbol a las 4, pero podríamos llegar a las 6. Tráelos. Haré una reserva para 7 personas. ¿7? ¿Quién más viene? Tus hermanos. La esposa de Adrián. Una reunión familiar. Se rió, pero sin humor. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos todos juntos? ¿En el funeral de mamá? El comentario dolió más de lo que probablemente pretendía. El funeral de Elena había sido hacía 2 años. Y sí, esa podría haber sido la última vez que todos mis hijos se sentaron a la misma mesa. El sábado a las 6 en punto. No llegues tarde. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas e inmediatamente marqué el número de la oficina de Adrián. Consultores y asociados. La voz profesional de su secretaria. Adrián, por favor. Es su padre. Una breve espera. Y luego el tono cuidadosamente modulado de Adrián. ¿Papá? ¿Está todo bien? Nunca llamas a la oficina. Te llamo para invitarte a cenar el sábado. El Ancla Vieja. A las 6 en punto. Cena familiar. El silencio se extendió entre nosotros. Casi podía oírlo calcular ángulos, buscando significados ocultos. ¿Cuál es la ocasión, papá? Esto no es propio de usted. ¿No puede un padre invitar a su familia a cenar? Claro, pero... Otra pausa. ¿Es por lo del boleto de lotería? ¿Está intentando demostrar algo sobre la unidad familiar? La pregunta reveló más sobre su mentalidad de lo que probablemente se dio cuenta. Todo era un debate que ganar, un punto que anotar. Estoy tratando de cenar con mis hijos. ¿Van a venir o no? Estaremos allí. Pero papá, si esto es una especie de intervención sobre sus hábitos de gasto. A las 6 en punto. Adrián, no me des lecciones sobre mis hábitos hasta que hayas pagado tus propias deudas. Colgué más fuerte de lo necesario e inmediatamente marqué el número de Sergio. Sonó 5 veces antes de que su voz somnolienta respondiera. Sí, soy tu padre. Te invito a cenar el sábado por la noche. ¿Cenar? Lo oí bostezar. Probablemente acababa de despertarse después de trabajar hasta las 3 de la madrugada en el bar. ¿A qué hora? A las 6 en punto. El Ancla Vieja. Claro, me apetece. Ese sitio tiene buenos filetes. ¿Quién paga? Ahí estaba. La primera pregunta que cada uno de mis hijos hacía cuando les ofrecía algo. No un ¿cómo estás?
No un cuál es la ocasión, sino quién paga. Yo, obviamente. Genial. Sábado a las 6. Entendido. La línea se cortó sin un adiós. Me recosté en la silla de la cocina y miré mi blog de notas. 3 llamadas, 3 aceptaciones, 3 formas diferentes de preguntar quién pagaría la cuenta. Ninguno de ellos había preguntado por qué quería verlos, cómo me sentía o qué podría tener de especial reunir a la familia. El sábado me diría todo lo que necesitaba saber sobre las personas que había criado. La noche del sábado llegó con la temprana oscuridad del otoño asentándose sobre el aparcamiento de El Ancla Vieja. Yo había llegado primero, como estaba planeado, y aseguré nuestra mesa redonda habitual en el rincón del fondo, donde Elena solía insistir en que nos sentáramos para las cenas de cumpleaños y aniversarios. La camarera, Laura, que había estado sirviendo a nuestra familia durante 15 años, me trajo café sin que se lo pidiera. Cena familiar esta noche, señor Héctor. Hacía tiempo que no los veía a todos juntos. Algo así. Me coloqué de espaldas a la pared, desde donde podía observar cada llegada, cada interacción, cada detalle revelador sobre quiénes eran realmente mis hijos. Valeria entró arrasando a las 6:15, con sus 2 hijos detrás como satélites reacios. Camila, de 12 años, llevaba auriculares y nunca levantó la vista de su teléfono. Mateo, de 9, preguntó inmediatamente si el restaurante tenía Wi-Fi. Ninguno de los niños reconoció mi existencia hasta que Valeria les dio un codazo. «Saluden al abuelo». «Hola», murmuraron al unísono, buscando ya sillas vacías lejos de los adultos. Adrián y Sofía llegaron puntualmente a las 6:20. Su puntualidad tan calculada como todo lo demás en su vida. Sofía ofreció una sonrisa genuina y me apretó el hombro. Era la única que parecía feliz de verme. Adrián inspeccionó la disposición de la mesa como un jugador de ajedrez calculando su próximo movimiento. Sergio entró despreocupadamente a las 6:35, con el pelo todavía húmedo de una ducha rápida, vistiendo la misma chaqueta de cuero que tenía desde la universidad. Se dejó caer en su silla con fácil familiaridad e inmediatamente llamó a Laura para pedir una cerveza. Siento llegar tarde. El tráfico era un infierno. No había habido tráfico en la ciudad un sábado por la noche desde que cerró la fábrica. Pero nadie cuestionó la mentira. Laura tomó nota de nuestras bebidas y observé a mi familia acomodarse en sus patrones familiares. Valeria abrió inmediatamente su menú por la sección de precios más bajos. Adrián estudió la carta de vinos como si estuviera revisando un prospecto financiero. Sergio pidió el filete más caro sin mirar los precios. «Bueno, papá», comenzó Valeria antes de que hubiéramos pedido los aperitivos. «Sobre los gastos escolares de los niños de los que hablamos. Pidamos primero». La interrumpí, pero ella insistió. «Mateo necesita botas de fútbol nuevas. Y el proyecto de ciencias de Camila requiere materiales que simplemente no puedo permitirme ahora mismo, con el salón de belleza flojo y el invierno llegando». «Mamá, ¿podemos pedir postre?», interrumpió Camila sin levantar la vista de su pantalla. «Si el abuelo paga», respondió Valeria automáticamente. Adrián se aclaró la garganta con la autoridad de alguien acostumbrado a acaparar la atención. «En realidad, papá, Sofía y yo hemos estado hablando de su situación financiera. Esos boletos de lotería son tirar el dinero. Podría duplicar sus ahorros en el mercado de valores en 6 meses. Allá vamos», murmuró Sergio, dando un largo trago a su cerveza. «Consejos de inversión del tipo que perdió $7,000 en criptomonedas». «Ese fue un riesgo calculado basado en investigación de mercado», replicó Adrián, «a diferencia de apostar en números de lotería. Confía en mí, yo sé de apuestas», dijo Sergio con autoridad casual. «Pasé 3 años aprendiendo a leer las señales en el póker y a calcular probabilidades. La casa siempre gana, papá. Siempre». Sofía intentó mediar. «Quizás podríamos disfrutar de la cena sin hablar de las malas decisiones de papá». La voz de Valeria llevaba el filo de alguien que había estado guardando agravios durante semanas. «Mientras él compra boletos de lotería, yo estoy eligiendo entre la compra y el dinero de la gasolina». Mateo levantó la vista de su tableta el tiempo suficiente para preguntar. «¿Podemos irnos a casa ya? Esto es aburrido». Sorbí mi café y los observé destrozar mis elecciones de vida con la eficiencia de buitres limpiando un cadáver.
Cada preocupación era financiera. Cada sugerencia implicaba que mi dinero se redirigiera a sus necesidades. Cada crítica asumía que yo era demasiado viejo, demasiado tonto, demasiado desconectado para gestionar mis propios asuntos. Llegaron los platos principales, y la conversación derivó hacia quejas sobre sus trabajos, sus deudas, su interminable necesidad de ayuda que de alguna manera siempre se remontaba a mi cartera. Sergio mencionó problemas con el alquiler. Adrián insinuó oportunidades de expansión de negocio que requerían capital. Valeria calculó en voz alta cuánto costaría la Navidad de sus hijos. Ni una sola vez alguien preguntó por mi salud, mi soledad, mis recuerdos de su madre. Ni una sola vez alguien me agradeció los miles de dólares que les había dado durante el último año. Hablaban de mí como si estuviera ausente, debatiendo mi competencia y mis recursos como si no pudiera oír cada palabra. Cuando Laura trajo la cuenta, saqué mi tarjeta de crédito con manos que se sentían más firmes que en meses. Mis hijos observaban con la atención concentrada de auditores, revisando informes de gastos. «Gracias por la cena, papá», dijo Valeria, recogiendo ya su bolso y a sus hijos. «Piense en lo que le dije sobre los gastos escolares y mi propuesta de inversión», añadió Adrián. «Le enviaré material de investigación». Sergio solo asintió y se dirigió a la puerta, probablemente llegando tarde a su turno de noche. Me quedé solo en la mesa después de que todos se dispersaran hacia sus coches, rodeado de platos vacíos y el persistente aroma del perfume de Sofía. Había sido la única en darme un abrazo de despedida. El restaurante continuó su ritmo de sábado por la noche a mi alrededor, otras familias riendo y hablando, abuelos jugando con nietos que sí reconocían su existencia. Laura se acercó con la cafetera. «¿Le relleno, señor Héctor?» «No, gracias. Creo que he aprendido todo lo que necesitaba saber esta noche». El domingo por la mañana trajo claridad con el amanecer de otoño que entraba por las ventanas de mi cocina. Me senté a mi mesa con una taza de café recién hecho, un cuaderno en blanco y la certeza absoluta de que mis hijos habían suspendido su primera prueba sin siquiera saber que estaban siendo evaluados. La cena de anoche había confirmado lo que las llamadas del jueves habían sugerido. Mis 3 hijos me veían como nada más que una cuenta bancaria conveniente con privilegios de retirada ocasionales. Las únicas emociones que habían mostrado eran frustración por mi renuencia a entregar dinero y molestia por tener que pedirlo indirectamente. Abrí el cuaderno en una página limpia y escribí 3 nombres en la parte superior: Valeria, Adrián, Sergio. Debajo de cada nombre, comencé a diseñar pruebas que les darían una última oportunidad para demostrar que merecían un solo dólar de mi premio de lotería. La prueba de Valeria debía apuntar a su egocentrismo, su suposición de que mis recursos existían únicamente para su conveniencia. Una emergencia de salud funcionaría, algo lo suficientemente serio como para requerir ayuda inmediata, pero lo suficientemente manejable como para que una hija cariñosa dejara todo para ayudar. Escribí: lunes por la mañana, 10 de la mañana, palpitaciones del corazón, necesito que me lleven al médico, ver si sale del salón de belleza en hora punta. La belleza de esta prueba residía en su autenticidad. A los 68 años, los problemas de corazón eran una preocupación legítima. Había experimentado latidos irregulares ocasionales desde la muerte de Elena, relacionados con el estrés según mi médico. Pero Valeria no lo sabría. Una hija verdaderamente cariñosa abandonaría a los clientes de pago para ayudar a su padre a recibir atención médica. Una hija egoísta sugeriría que llamara a una ambulancia o le pidiera a otra persona. La prueba de Adrián requería un enfoque diferente. Su naturaleza controladora y su arrogancia intelectual lo hacían vulnerable a escenarios que implicaran asesoramiento financiero o toma de decisiones. Escribí: martes por la tarde, 2 de la tarde. Encontré viejos bonos de ahorro por valor de $12,000. Pedir consejo de inversión. Ver si intenta controlar el dinero u ofrece ayuda genuina. Esta prueba explotaba su creencia de que él sabía más que yo sobre todo lo financiero. ¿Ofrecería una guía honesta sobre las mejores opciones para un anciano con ingresos fijos? ¿O buscaría inmediatamente gestionar el dinero él mismo, tratándome como a un niño incompetente en quien no se podía confiar con sus propios activos? La prueba de Sergio se centraba en su irresponsabilidad y su actitud despreocupada hacia los problemas de los demás. Escribí: miércoles por la noche, 7 de la noche.
Perdí la cartera con el dinero de la pensión en el supermercado. Necesito ayuda para buscar. Presentar una denuncia en la policía. Ver si ayuda o pone excusas. El momento era crucial. El miércoles era una de sus noches de trabajo en el bar, cuando las propinas eran tradicionalmente buenas. Un hijo que se preocupara de verdad sacrificaría su potencial de ganancias para ayudar a su padre a recuperar un dinero esencial para los gastos básicos de subsistencia. Un hijo egoísta sugeriría alternativas que no incomodaran su horario. Cada prueba estaba diseñada para parecer urgente pero manejable. Seria pero no catastrófica. Más importante aún, cada prueba apuntaba al defecto de carácter específico que había sido más evidente durante nuestra cena de anoche. Tendrían oportunidades de demostrar que estaba equivocado, de demostrar el amor y el respeto que había esperado ver durante 68 años. Tomé notas detalladas sobre lo que constituía aprobar o suspender cada prueba. Aprobar requería una preocupación inmediata por mi bienestar, la voluntad de sacrificar su propia conveniencia y un cuidado genuino por mi situación en lugar de cálculos sobre lo que podría costarles. Suspender significaba priorizar sus propias necesidades, sugerir alternativas que evitaran inconvenientes personales o tratar mis problemas como cargas que no podían molestarse en asumir. El café se enfrió mientras refinaba los detalles. Cada prueba debía sentirse auténtica, lo suficientemente desesperada como para requerir una respuesta inmediata, pero lo suficientemente creíble como para que no sospecharan manipulación. Mi edad y mis circunstancias hacían que los 3 escenarios fueran plausibles. Las personas mayores tenían emergencias médicas, descubrían instrumentos financieros olvidados y perdían objetos importantes con regularidad. Si los 3 hijos suspendían sus pruebas, me pondría en contacto con Leo en 2 semanas. Mi sobrino me había llamado 2 veces desde el funeral de Elena, sin pedir nada, solo para saber cómo estaba. Vivía a 4 horas de distancia y tenía su propia vida, pero había mostrado una preocupación más genuina por mi felicidad que la que mis propios hijos habían demostrado en años. El boleto de lotería estaba en mi caja fuerte, representando $700,000 después de impuestos. Suficiente dinero para cambiar drásticamente la vida de alguien, para proporcionar seguridad y oportunidades, y libertad de preocupaciones financieras. Merecía ir a alguien que apreciara su valor, no solo en términos monetarios, sino en términos del amor y el sacrificio que lo habían acumulado durante toda una vida de trabajo duro. Cerré el cuaderno y miré el reloj de la cocina, las 9:30 de la mañana. Valeria estaría preparándose para su día más ocupado de la semana, programando citas, mezclando productos químicos para el cabello y cotilleando con las clientas sobre sus aventuras de fin de semana. En 30 minutos, la llamaría con dolores en el pecho y dificultad para respirar, y descubriría si había criado a una hija, o simplemente había financiado la crianza de una extraña que casualmente compartía mi ADN. El teléfono se sintió más pesado de lo habitual cuando lo cogí y marqué el número de su salón. Era hora de comenzar el examen final del carácter de mi familia. El lunes por la mañana llegó con el peso de la resolución. Me senté a la mesa de la cocina, con el cuaderno abierto en la primera prueba. Mi mano flotaba sobre el teléfono como un cirujano preparándose para una operación delicada. Los números del boleto de lotería, ahora memorizados, parecían burlarse de mí desde su escondite en la caja fuerte. $1,000,000 esperando a alguien digno de recibirlo. Exactamente a las 10:30. Marqué el salón de Valeria. Toque de glamour, habla Valeria. Su voz transmitía la eficiencia ocupada de alguien que hace malabares con varios clientes. Valeria, mija, dejé que mi voz se quebrara ligeramente, añadiendo un jadeo que no era del todo artificial. Necesito ayuda. Tengo dolores en el pecho y me falta el aire. El ruido de fondo inundó el teléfono. Secadores de pelo zumbando. Una clienta preguntando por el tiempo de procesamiento. La música pop que ponían para mantener el ambiente ligero. Todo lo que le importaba más a mi hija que la salud de su padre. Papá. Su tono cambió a una leve preocupación, pero pude oírla moverse, probablemente comprobando el temporizador de las mechas de alguien. ¿Qué tipo de dolores en el pecho? Punzantes. Justo aquí. Presioné mi mano libre contra mi pecho, dejando que el gesto informara a mi voz. El doctor Morales quiere que vaya a la capital del estado inmediatamente.
al especialista del corazón. ¿La capital? Papá, eso es como una hora de viaje. ¿No puedes ver a alguien local? La pregunta reveló todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades, pero seguí adelante con el guión. El doctor dice que es urgente. Podría ser grave. El problema es que no puedo conducir sintiéndome así. Necesito $30 para el taxi. Una pausa. El ruido del secador de pelo se hizo más fuerte. Luego más suave mientras ella se movía por el salón. Papá, estoy justo en medio del tinte de la señora Benítez. Se está haciendo mechas para la boda de su hija. Y si estropeo el tiempo, Valeria, podría estar sufriendo un ataque al corazón. ¿No puede llevarte a Adrián? ¿O llamar a una ambulancia? Cada sugerencia golpeaba como un golpe físico. Tu padre está teniendo una emergencia médica, y tu primer instinto es encontrar a otra persona para que se encargue. Apreté el teléfono con más fuerza, manteniendo el tono entrecortado. Adrián está en el trabajo. La ambulancia cuesta $300. Solo necesito $30 para un taxi. Papá, de verdad que no puedo irme ahora mismo. La señora Benítez es nuestra mejor clienta en propinas, y me pidió específicamente a mí. Quizás podrías. Se detuvo a mitad de la frase, y la oí hablar con otra persona. Sí, señora Benítez, otros 10 minutos en el temporizador. Cuando volvió a nuestra conversación, su voz tenía una energía diferente. Por cierto, ya que hablamos, ¿podrías prestarme $80? Hay un vestido precioso en los grandes almacenes para la fiesta de aniversario del salón la semana que viene. Todas las demás chicas van a llevar ropa de diseño, y no puedo aparecer pareciendo barata. El silencio se extendió entre nosotros mientras sus palabras calaban. Su padre llama con dolores en el pecho, necesitando $30 para el transporte médico, y ella contraataca pidiendo $80 para un vestido. La prueba no podría haber sido más concluyente si la hubiera diseñado como un experimento de psicología. Papá, ¿estás ahí? El vestido está de oferta, pero solo hasta esta noche. Estoy aquí. Mi voz se había vuelto plana, la falta de aliento fingida reemplazada por un vacío genuino. Entonces, ¿puedes transferirme el dinero? Tengo a la señora Benítez bajo el secador, pero podría pasarme por el centro comercial después del trabajo. Miré mi cuaderno, con el bolígrafo suspendido sobre el espacio marcado Prueba 1. Valeria. Los resultados eran claros. Ante la emergencia médica de su padre, había priorizado las citas de peluquería y las compras de vestidos. Cuando le pedí $30 para salvar potencialmente mi vida, ella había pedido $80 por vanidad. Papá, la conexión se está cortando. Ya se me ocurrirá algo, dije en voz baja. Genial, sobre el dinero del vestido. Colgué. La cocina se sentía más fría de alguna manera, como si el egoísmo de Valeria se hubiera filtrado por las líneas telefónicas y envenenado el aire. Cogí mi bolígrafo y escribí cuidadosamente. Prueba 1. Suspendida. Prioriza citas de clientes y compras personales sobre el posible ataque al corazón de su padre. Afuera, las hojas de otoño caían más allá de mi ventana como los restos de todo lo que había creído sobre mi familia. Una prueba menos, 2 por delante. Pero ya sabía cuáles serían los resultados. El martes por la tarde trajo la segunda prueba, y con ella, la destrucción sistemática de cualquier ilusión que me quedara sobre las personas que había criado. Extendí viejos extractos bancarios y papeles de inversión sobre mi escritorio, creando el telón de fondo perfecto para la confusión sobre las opciones financieras modernas. A las 4:20, llamé a la oficina de Adrián. Soluciones tecnológicas. Habla Adrián. Su voz transmitía el profesionalismo nítido de alguien cómodo con la autoridad. Hijo, estoy confundido con todas estas opciones de inversión. Dejé que la incertidumbre tiñera mis palabras, interpretando perfectamente al anciano desconcertado. Me vendría bien tu experiencia. Por supuesto, papá. ¿Qué ocurre? Oí el tecleo de un teclado de fondo, la sutil multitarea de alguien acostumbrado a manejar múltiples prioridades simultáneamente. Tengo algunos ahorros en una cuenta básica, sin generar nada. Los tipos de interés son terribles. Todos esos anuncios sobre criptomonedas y acciones. Dejé la frase en el aire. La imagen perfecta de un jubilado abrumado. El tecleo del teclado se detuvo.
¿De cuánto dinero estamos hablando, papá? No un cuáles son sus objetivos financieros, no un cuál es su tolerancia al riesgo, sino ¿cuánto dinero? La pregunta que todo asesor codicioso hace primero. Bueno, he sido cuidadoso a lo largo de los años. He ahorrado un poco aquí y allá. Lo mantuve deliberadamente vago, observando cómo su interés escalaría con la oportunidad percibida. Papá, necesito detalles para ayudarle adecuadamente. Estamos hablando de miles, 10,000, más, posiblemente más. Casi podía oír su calculadora mental girando. Por eso necesito consejo. Estos sitios web de inversión son confusos. Escuche, papá. Su voz cambió al modo de sermón, el tono que usaba para explicar tecnología a personas que consideraba intelectualmente inferiores. Las cuentas de ahorro básicas son un suicidio financiero. La inflación se come su poder adquisitivo a diario. Lo sé, hijo. Por eso te llamé. Esto es lo que haremos. Deme el control de la cuenta y moveré todo a una cartera diversificada de criptomonedas. Podría triplicar su dinero en 6 meses. Ahí estaba, no educación, no orientación, sino una toma de poder inmediata. El mismo instinto controlador que lo había llevado a sermonearme sobre los boletos de lotería, ahora se centraba en controlar activos que acababa de descubrir que existían. ¿El control de la cuenta? Dejé que la confusión se colara en mi voz. Pensé que solo me darías un consejo. Papá, usted no entiende la inversión moderna. Requiere un seguimiento constante. Decisiones de una fracción de segundo. No puede esperar gestionar instrumentos financieros complejos a su edad. A mi edad, como si cumplir 68 años hubiera borrado automáticamente décadas de responsabilidad financiera, como si el hombre que había gestionado un presupuesto familiar durante 40 años fuera de repente incompetente para tomar sus propias decisiones. Podría configurar transferencias automáticas. Continuó, su voz ganando impulso con cada palabra. Un poder notarial para las decisiones de inversión. Usted seguiría teniendo acceso al dinero para gastar, pero los activos reales estarían gestionados adecuadamente. Gestionados adecuadamente por ti, por alguien que entiende los mercados. Papá, usted malgasta $20 al mes en esos ridículos boletos de lotería. Solo eso demuestra que necesita orientación profesional. El comentario sobre la lotería me dolió especialmente, considerando que esos ridículos boletos de lotería acababan de hacerme rico más allá de su imaginación. Apreté el teléfono con más fuerza, manteniendo mi acto de anciano confundido mientras la rabia crecía detrás de mi cuidadosa fachada. ¿Así que controlarías mi dinero por completo? Por su propio bien. Confíe en mí, papá. En 5 años, me lo agradecerá cuando su cartera haya crecido exponencialmente. Miré mi cuaderno, sabiendo ya lo que escribiría. La prueba 2, diseñada para medir si mi hijo ayudaría o manipularía, había revelado exactamente lo que sospechaba. Dada la oportunidad de educar a su padre sobre la inversión, Adrián había intentado inmediatamente tomar el control de mis activos. Tengo que pensar en esto, dije lentamente. No piense demasiado. Las oportunidades del mercado no esperan a la indecisión. Incluso su comentario final era una presión, la clásica técnica de ventas de urgencia artificial diseñada para evitar una consideración cuidadosa. Te llamaré más tarde, dije, y colgué antes de que pudiera aplicar más presión. Abrí mi cuaderno y escribí. Prueba 2. Suspendida. Intentó obtener el control de los activos de su padre bajo el pretexto de experiencia financiera. Manipulación inmediata. No ofreció educación genuina. 2 pruebas completadas. 2 fracasos documentados. Una prueba restante. La noche del miércoles traería la confirmación final de lo que ya sabía. Ninguno de mis hijos merecía un céntimo de mi premio de lotería. La noche del miércoles se cernió sobre la ciudad con la promesa de respuestas finales. Me senté en mi sala de estar, con la televisión murmurando noticias locales a bajo volumen mientras me preparaba para la última prueba. Mi cuaderno yacía abierto a mi lado. 2 pruebas fallidas ya documentadas en mi cuidadosa letra. A las 9:45, marqué el bar donde trabajaba Sergio. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz de Sergio atravesara el ruido de fondo. Vasos tintineando, comentarios deportivos de la televisión,
El zumbido constante de los clientes habituales del miércoles por la noche. Bar El Trébol. Habla Sergio. Hijo. Estoy en problemas. Dejé que la preocupación genuina se filtrara en mi voz. Perdí mi cartera en el parque junto al río hoy. ¿Perdiste la cartera? Le oí moverse, probablemente limpiando la barra mientras hacía malabares con el teléfono. Eso es una faena, papá. ¿Ya cancelaste las tarjetas de crédito? No tengo tarjetas de crédito, pero tenía el dinero de la pensión de esta semana ahí. $150. El banco no puede reemplazar el cheque hasta el lunes. Una pausa. De fondo, alguien pidió 2 cervezas y un whisky. Espera un momento, papá. Le escuché atender a los clientes. El ritual familiar de bebidas servidas y dinero intercambiado. Cuando volvió, su voz tenía un tono diferente. Perdón por eso. Los miércoles son movidos. Otra pausa. Papá, te ayudaría. Pero perdí mucho en el póker anoche. Perdí $300. $300. Se había jugado el doble de lo que yo necesitaba. Y lo admitía sin vergüenza. La ironía era asombrosa. Mi hijo con una adicción al juego negándose a ayudar a su padre debido a pérdidas en el juego. ¿$300? Dejé que la sorpresa tiñera mis palabras. Sergio, dijiste que dejarías de jugar al póker. Casi lo he dejado. Esto fue solo una mala noche. Pasa en los juegos de cartas. Ya sabes, a veces se gana, a veces se pierde. Y anoche, perdiste el dinero de mi compra de la semana. Vamos, papá. No me hagas sentir culpable. Su voz se volvió defensiva, el tono de alguien acostumbrado a eludir la responsabilidad. ¿Podrías vender esas herramientas viejas del garaje? Valen algo. Mis herramientas, las llaves, sierras y martillos, que había coleccionado durante 30 años, arreglando todo lo que se rompía en nuestra casa. Quería que vendiera los instrumentos del trabajo de mi vida para reemplazar el dinero que él había tirado en una mesa de póker. Sergio, necesito ayuda. No sugerencias sobre cómo ayudarme a mí mismo. Lo sé. Pero ahora mismo estoy sin Blanca. Alguien gritó su nombre desde el otro lado del bar. Escucha. A lo mejor por fin has ganado algo con esos boletos de lotería, ¿eh? El comentario golpeó como un golpe físico. Allí estaba yo, con un boleto de lotería de $1 millón. Escuchando a mi hijo adicto al juego burlarse de mi hábito de la lotería mientras se negaba a ayudarme a recuperar el dinero de la pensión. La broma cósmica era casi demasiado perfecta para creerla. Los boletos de lotería son un desperdicio, continuó, haciéndose eco de la crítica constante de sus hermanos. Pero oye, quizás esta sea tu noche de suerte. Si él supiera, si alguno de ellos supiera que su padre tonto ya había logrado lo que consideraban imposible, pero su ignorancia era reveladora, incluso ante mi emergencia. El primer instinto de Sergio fue eludir la responsabilidad y sugerir alternativas que no le incomodaran. Así que, ¿no puedes ayudar? Pregunté en voz baja. Papá, si lo tuviera, sabes que te lo daría. Pero perder 300 es perder 300. Apenas cubro el alquiler este mes. Apenas cubría el alquiler porque se había jugado sus ingresos. El patrón, era claro, irresponsabilidad que lleva a una crisis financiera, y luego pedir ayuda al padre al que consideraba tonto por comprar boletos de lotería. Entiendo, dije, aunque entender y aceptar eran cosas completamente diferentes. Quizás se lo pidas a Adrián. Él tiene ese dinero de la informática. Pasa la responsabilidad a otro. Nunca aceptes la responsabilidad por tus propias decisiones. Nunca te sacrifiques por la familia, cuando el sacrificio puede ser un inconveniente. Ya se me ocurrirá algo, dije. Lo siento, papá. De verdad, si mi suerte cambia esta noche, te llamo. Colgó para atender a otro cliente, volviendo a su noche de ganar dinero que probablemente perdería en la siguiente partida de póker. Cerré mi cuaderno lentamente, la prueba final completada. 3 hijos, 3 oportunidades para demostrar amor por encima del interés propio. 3 fracasos espectaculares. Cada prueba había sido diseñada para requerir un sacrificio mínimo. $30. Un consejo honesto o $150 prestados. Ninguno de ellos había aprobado, pero conocía a alguien que lo haría. El número de teléfono de Leo estaba al final de mi lista de contactos,
añadido hace 2 años después del funeral de Elena. Mañana, llamaría a mi sobrino y descubriría cómo era la verdadera lealtad familiar. La noche del jueves se cernió sobre mi casa vacía como un sudario. Estaba sentado en mi sillón reclinable, con el cuaderno que contenía 3 fracasos documentados cerrado en mi regazo, mirando la chimenea donde Elena y yo solíamos sentarnos en noches de otoño como esta. El silencio se sentía más pesado de lo habitual, cargado con el conocimiento de que había criado a 3 extraños que casualmente compartían mi sangre. El teléfono sonó a las 7:30, cortando mi melancolía como un salvavidas inesperado. Tío Héctor. La voz de Leo transmitía una calidez que no había oído de mi familia en semanas. El entusiasmo en esas 2 palabras hizo que algo se me encogiera en el pecho. Leo, hijo, qué bueno oírte. Mamá mencionó algo de estrés familiar cuando la llamé el fin de semana pasado. Dijo que Valeria y los chicos han estado, bueno, bastante exigentes últimamente. ¿Usted está bien? Acerqué el teléfono a mi oído, impresionado por la genuina preocupación en su voz. Cuando me había preguntado alguno de mis hijos si estaba bien sin antes establecer qué necesitaban de mí, voy tirando. Ya sabes cómo es la familia. Sí que lo sé. Por eso llamo. Unos papeles crujieron al fondo, probablemente corrigiendo trabajos. Tío Héctor, usted siempre ha sido demasiado generoso con todo el mundo. A veces la gente se aprovecha de eso. Se aprovecha. La frase dio exactamente donde tenía que dar. 3 pruebas fallidas habían demostrado que eso es precisamente lo que mis hijos habían estado haciendo durante años. Puede que tengas razón en eso, Leo. Mire, sé que no es asunto mío y que estoy lejos, en otra ciudad, pero si necesita algo, dinero, ayuda en la casa, o simplemente compañía, aquí estoy. Podría conducir hasta allí este fin de semana. Miré el cuaderno cerrado, luego el teléfono en mi mano. Leo me ofrecía ayuda sin que se la pidieran, sin saber si había algo para él, sin calcular lo que podría costarle. Todo lo que mis propios hijos no habían hecho. Es muy amable de tu parte. Hijo, no es amabilidad, es familia. Familia de verdad. Su voz transmitía una convicción que me recordaba a su padre, mi hermano Tomás. Tío Héctor, siempre lo he admirado. Después de que papá muriera, usted fue quien se aseguró de que yo tuviera lo que necesitaba para la universidad. ¿Se acuerda de eso? Sí que me acordaba. $2,000 para los libros de texto y los gastos de la residencia de Leo, dado sin dudarlo cuando el seguro de Tomás no lo cubrió todo. Leo me había escrito cartas de agradecimiento durante meses, poniéndome al día de sus notas, sus aspiraciones como profesor, su gratitud por la oportunidad. Eso me lo devolviste, Leo. Cada céntimo. Porque usted me enseñó que las deudas importan, que la responsabilidad importa. Pero más que eso, usted me mostró lo que es el amor. Hizo una pausa y le oí moverse por su apartamento. Siento que mis primos no vean eso. Mis primos. No sus hermanos. No su familia. Él entendía la distinción entre parientes de sangre y familia elegida mejor que los hijos que yo había criado. Leo, siempre has sido especial. Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Aprendí de buenos ejemplos. Usted y papá. Principalmente usted después de que él falleciera. Otra pausa. Tío Héctor, lo digo en serio lo de ayudar. Lo que necesite. Cuando lo necesite. Sin hacer preguntas. Sin hacer preguntas. Todo lo contrario a cada interacción que había tenido con mis hijos en la memoria reciente. Ellos hacían preguntas constantemente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué obtendría yo a cambio? ¿Por qué no podía encargarme yo mismo? Te lo agradezco más de lo que imaginas. La familia cuida de la familia. Eso es lo que usted me enseñó. Después de colgar, me quedé sentado en mi sillón reclinable durante mucho tiempo, sosteniendo el teléfono y pensando en la conversación. Leo no había llamado porque necesitara algo, sino porque había oído que yo podría necesitarlo. Había ofrecido ayuda sin condiciones, preguntado por mi bienestar sin cálculos, y expresado una gratitud genuina por la amabilidad pasada en lugar de un derecho a un apoyo futuro. Abrí mi cuaderno y pasé a una página nueva. En la parte superior, escribí, Leo, familia de verdad. Debajo,
Comencé a planificar cómo asegurar que la verdadera lealtad fuera recompensada. El boleto de lotería en mi caja fuerte ya no era solo mío. Pertenecía a alguien que entendía lo que realmente significaba la familia. Una semana después, conduje hacia la capital del estado con documentos que lo cambiarían todo. La mañana de octubre traía la nítida promesa del apogeo del otoño. La luz dorada del sol se colaba por mi parabrisas mientras navegaba por el tráfico del centro hacia el edificio de la Lotería Nacional. Aparqué en el aparcamiento del gobierno y pasé por seguridad con mi sobre de Manila bajo el brazo como un hombre de negocios llevando contratos. El guardia me dirigió al tercer piso, donde una recepcionista con ojos amables y una sonrisa profesional verificó mi cita. Señor Héctor, enhorabuena. La señorita Rodríguez gestionará su reclamación. María Rodríguez parecía tener la edad de Adrián. Vestía un traje azul marino y tenía el aire competente de alguien que procesaba momentos que cambiaban vidas como parte de su rutina diaria. Las paredes de su oficina mostraban fotos enmarcadas de ganadores de la lotería, gente corriente sosteniendo cheques de gran tamaño, sus rostros iluminados por la incredulidad y la alegría. Por favor, tome asiento. Verifiquemos su boleto ganador. Le entregué el trozo de papel que había causado tanto conflicto familiar. Lo escaneó bajo una luz especial, comprobó los números en su sistema informático y asintió con satisfacción. Confirmado. Premio mayor de $1.000.000. Sorteo del 10 de octubre. Usted tiene el boleto ganador. Levantó la vista con genuina calidez. ¿Qué se siente al ser millonario, señor Héctor? Como si se hiciera justicia, dije, y luego me corregí. Quiero decir, sorprendente. Muy sorprendente. Ella sonrió y comenzó a explicar el proceso. Los impuestos federales se llevarían el 37%. Los impuestos estatales el 4%, dejándome con aproximadamente $700.000. Podía elegir pagos anuales durante 20 años o una suma única. La elección era sencilla. Suma única, por favor. Tengo planes específicos para este dinero. Excelente. Déjeme preparar el papeleo. Durante los siguientes 45 minutos, firmé formularios, presenté mi identificación, respondí preguntas sobre retenciones de impuestos y depósitos bancarios. La señorita Rodríguez me explicó los servicios para ganadores, las políticas de medios y las recomendaciones de asesores financieros. Todo parecía surrealista. Procedimientos burocráticos transformando números abstractos en riqueza concreta. Su cheque por $700.000, señor Héctor. Me entregó un trozo de papel que no pesaba nada, pero lo representaba todo. Felicidades de nuevo. ¿Algún plan inmediato para sus ganancias? Cuidar de la familia, dije. La familia que lo merece. Después conduje hasta el parque junto al río, encontrando el banco tranquilo con vistas al agua. El cheque se sentía sustancial en mis manos a pesar de su ligereza. $700.000. Más dinero del que había ganado en los últimos 15 años combinados. Pero la cantidad no era lo que importaba. Lo que importaba era la justicia que representaba. Leo recibiría $500.000 y la casa. Suficiente para asegurar su futuro, pagar cualquier deuda relacionada con la enseñanza, quizás hacer un posgrado o viajar durante los veranos. Dinero que iría a alguien que demostró un cuidado genuino sin esperar recompensa. Los $200.000 restantes cubrirían mis gastos de vida durante los años que me quedaran. Nunca más tendría que pedir nada a mis hijos. Y lo que es más importante, nunca tendrían la oportunidad de tratar mis necesidades financieras como inconvenientes a evitar o manipular para su propio beneficio. Las hojas de otoño caían más allá de mi banco, llevadas por la suave brisa del río que olía a cambio y posibilidad. Mañana llamaría a mis hijos por última vez, invitándolos a cenar para una conversación que redefiniría nuestra familia para siempre. Aprenderían que las acciones tienen consecuencias, que el amor tiene valor, y que el padre al que habían despreciado como un tonto había sido más sabio de lo que jamás imaginaron. Doblé el cheque con cuidado y lo puse en mi cartera, junto al número de teléfono de Leo. Mañana traería la cuenta que se habían ganado con sus propias decisiones. La noche del sábado me trajo de vuelta a el Ancla Vieja para el acto final de este drama familiar. Me senté en mi coche en el aparcamiento, revisando los documentos de la lotería por última vez. El boleto ganador
La verificación oficial de la reclamación y el cheque doblado que lo cambiaría todo. Laura nos sentó en la misma mesa que la vez anterior. La ironía cósmica no pasó desapercibida para mí. Valeria llegó con sus hijos. Adrián con Sofía. Sergio puntual por una vez. Se acomodaron en sus patrones familiares. Valeria estudiando las opciones más baratas del menú. Adrián analizando la carta de vinos. Sergio pidiendo un filete de primera sin mirar los precios. ¿Y cuál es la ocasión esta vez, papá?, preguntó Adrián después de que hubiéramos pedido. 2 cenas familiares en 2 semanas no parece propio de usted. Solo quería verlos a todos, respondí, cortando mi pollo con deliberada precisión. La conversación fluyó por los canales predecibles. Valeria mencionó los próximos gastos de los niños. Adrián insinuó oportunidades de inversión. Sergio se quejó de las noches de pocas propinas. Ninguno de ellos preguntó por mi salud, mi soledad, o cómo había estado pasando los días desde nuestra última cena. Cuando Laura trajo el postre, tarta de manzana para los nietos, café para los adultos, supe que el momento había llegado. Tengo algo que decirles a todos. Dejé mi taza de café con manos firmes. Gané la lotería hace 2 semanas. Silencio, silencio completo y absoluto. Incluso los nietos levantaron la vista de sus teléfonos. ¿Qué lotería ganaste? La voz de Valeria tenía el tono escéptico de alguien acostumbrado a la decepción. Metí la mano en mi chaqueta y coloqué el boleto ganador sobre la mesa. $1.000.000. Sorteo del 10 de octubre. Aquí está el boleto. Adrián lo agarró primero, estudiando los números con la concentración intensa de alguien que calcula ángulos. Estos son los números que siempre juegas. Los cumpleaños de la familia, el de tu madre, el tuyo, el de tus hermanos, el de Leo también. $1.000.000. La voz de Sergio se quebró ligeramente. Papá, ¿hablas en serio? Saqué la verificación de la comisión de lotería y el cheque, extendiéndolos sobre la mesa como pruebas en un juicio. $700.000 después de impuestos. Aquí mismo. La transformación fue inmediata y predecible. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, no de alegría por mi buena fortuna, sino de cálculo desesperado. Adrián se inclinó hacia adelante con la postura agresiva de alguien que se prepara para tomar el control. Sergio miraba el cheque con la atención concentrada de un jugador que ve su salvación. Papá, esto es increíble. Valeria alargó la mano sobre la mesa como para tocar los documentos. Tenemos que ser inteligentes con esto. Los fondos para la universidad de los niños. Mi hipoteca, en realidad, interrumpió a Adrián. La prioridad debería ser una estrategia de inversión adecuada. Papá, necesitará una gestión financiera profesional. Esperen, dije en voz baja, y algo en mi tono hizo que ambos dejaran de hablar. Antes de que nadie empiece a planificar cómo gastar mi dinero, déjenme contarles sobre las últimas 2 semanas. Los puse a prueba, a los 3. La confusión parpadeó en sus rostros. Valeria, el lunes 14. Te llamé con dolores en el pecho. Necesitaba $30 para un taxi para ver a un especialista del corazón. Estabas demasiado ocupada con unas mechas para ayudar, pero me pediste $80 para un vestido. Su rostro se puso pálido. Papá, Adrián, el martes 15. Te pedí consejo de inversión sobre unos ahorros. En lugar de ayudar, intentaste inmediatamente tomar el control de mi dinero. Eso era una orientación profesional. Sergio, el miércoles 16. Perdí mi cartera con el dinero de la pensión. No pudiste ayudar porque habías perdido $300 jugando. La boca de Sergio se abrió, y luego se cerró sin emitir sonido. Cada uno de ustedes suspendió una prueba sencilla, cuando su padre necesitó ayuda. Priorizaron sus propios intereses. Cuando pedí pequeñas cantidades, o se negaron o intentaron manipular la situación para su propio beneficio. El restaurante continuó su ritmo de sábado por la noche a nuestro alrededor. Otras familias disfrutando de cenas normales, mientras la nuestra implosionaba con la fuerza de la verdad acumulada. Pero Leo, continué, y vi cómo sus rostros cambiaban al mencionar a su primo. Leo llamó el jueves por la noche, sin ninguna intención, sin peticiones, solo para saber cómo estaba porque había oído hablar del estrés familiar. Ofreció ayuda sin que se la pidieran.
dinero, tiempo, compañía, lo que necesitara. ¿Y qué? La voz de Valeria se volvió cortante por la desesperación. Ni siquiera es tu hijo. No, pero él entiende lo que significa la familia de verdad. Me levanté lentamente, mi decisión cristalizada en acción. Leo recibirá $500,000 y la casa. Se lo ha ganado con su genuino cuidado y respeto. La explosión fue inmediata. Valeria empezó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, mezcladas con rabia y desesperación. Adrián empezó a calcular desafíos legales. Su voz se elevó con indignación por la injusticia y la manipulación. Sergio solo miraba la mesa, la comprensión finalmente asentándose en sus facciones como una tormenta de movimiento lento. «Papá, no puedes hablar en serio», sollozó Valeria. «Somos tus hijos, hijos que me trataron como una cuenta bancaria con piernas. Hijos que criticaron mis boletos de lotería mientras planeaban cómo gastar mis ganancias. Saqué mi cartera y puse el cambio exacto sobre la mesa para mi parte de la cena. Leo nunca pidió nada. Por eso se lo merece todo». Sofía, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, me tocó suavemente el brazo. «Señor Héctor, entiendo que esté dolido, pero quizás, Sofía, eres una buena mujer. Siento que estés casada con alguien que ve a su padre como un recurso financiero en lugar de una persona». Caminé hacia la salida del restaurante sin mirar atrás, sus voces elevándose detrás de mí en un coro de protestas, acusaciones y negociaciones desesperadas. El aire de otoño se sentía limpio después de la atmósfera sofocante de la decepción familiar. En mi coche, saqué mi teléfono y busqué el número de Leo, listo para llamar a mi verdadero heredero y compartir noticias que cambiarían su vida para siempre. La justicia, resultó, se sentía exactamente como alejarse de personas que nunca merecieron tu amor en primer lugar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.